Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una receta diferente, muy divertida y especial, porque se trata de un postre que parece un roscón de reyes, pero que no lo es. Imagínate la cara de tus invitados cuando presentes el postre. Va a ser impresionante, ligero, delicioso y súper fácil de preparar. Así que no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Porque hoy toca nuestro falso roscón de reyes. Y como siempre, tienes el listado de ingredientes disponible en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y vamos con la elaboración de la masa, que es muy sencilla. Tan fácil de preparar como ir añadiendo todos los ingredientes directamente. En un cazo o en una cacerola ponemos el agua, a continuación la leche, pondremos también una pizca de sal y por último la mantequilla o manteca. Nada que ver con la margarina. Es muy importante que utilices mantequilla. Y una vez añadido los ingredientes, ahora simplemente tenemos que calentar la mezcla. Así que utilizaremos una potencia de fuego media-baja. Y nos ayudaremos de una cuchara de madera para ir removiendo la mezcla hasta que vaya a ebullición. Tenemos que estar preparados para que en el momento en el que ya empiece a hervir, tenemos que bajar el fuego justo al mínimo y será el momento adecuado de añadir la harina. Como ves, se añade toda la harina de golpe y vamos trabajando la masa con la ayuda de la cuchara. Vas a ver cómo poco a poco la masa te va a ir endureciendo y te va a ir costando cada vez más. Es importante ir trabajando la masa para que vayamos cocinando bien la harina y al final obtengamos una masa bien homogénea y compacta. Te tomará aproximadamente 3-4 minutos hasta que tengas este resultado, una masa bien homogénea y que se despega perfectamente del cazo. Así que ya estamos listos para retirar el cazo del fuego y pasarlo a otro recipiente. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando o moviendo un poco la masa con la ayuda de la cuchara para que baje un poco la temperatura de la masa y ya estará perfecta para ir añadiendo los huevos de uno en uno. El tiempo hasta que puedas añadir el primer huevo será aproximadamente de 1 minuto. Y ahora, como ves, simplemente vamos moviendo la masa hasta que tengamos completamente integrado el primer huevo. Es muy importante el ir añadiendo los huevos de uno en uno. Vas a ver cómo después de añadir el primer huevo ya vas a poder empezar a trabajar la masa con la ayuda de unas varillas. Te va a ir costando cada vez menos trabajo. Y cuando ya veas que se ha integrado completamente el huevo, ya podemos ir añadiendo el siguiente. Y volvemos a repetir exactamente el mismo proceso. Cuando ya veas que tienes completamente integrado el huevo en la masa, añadiremos el siguiente huevo. Ya hemos añadido 3 unidades y es muy importante que te fijes en la textura de la masa a partir de este momento. Porque yo utilizo una harina de trigo de todo uso, con un 10% de proteína, que es la harina más común en España. Pero en otros países, sobre todo en Latinoamérica, es más difícil encontrar harinas con esta cantidad de proteína. Por eso es muy importante que te fijes en la textura que te voy a mostrar cuando ya añada el último huevo, porque si tienes esta textura con 3 huevos, no tendrías que añadir el cuarto. Fíjate cómo seguimos removiendo con la ayuda de las varillas y ya tenemos prácticamente la masa lista. Como puedes ver, todo este proceso lo he hecho a mano, pero podrías utilizar perfectamente una amasadora tipo KitchenAid o similar. ¿Ves? Esta es la textura. Si consigues esta textura con 3 huevos, no tendrías que añadir el cuarto. Y este sería el accesorio que tienes que utilizar si lo haces a máquina. Como has podido ver, de esta forma tan fácil y simple, tenemos lista nuestra masa o pasta chucs. Y ahora, como puedes ver, he preparado una hoja de papel vegetal o papel de horno en el que me voy a dibujar la forma de los roscones. Estoy utilizando un aro de emplatar de 8 centímetros de diámetro y con la ayuda de un bolígrafo simplemente voy dibujando los círculos. Y una vez listos, nada más que tenemos que dar la vuelta a la hoja y ya podemos ponerla directamente en la bandeja de horno. Y para evitar que se nos mueva, le ponemos unos puntitos de mantequilla y listo. Y aquí tienes algunos de los ingredientes que vamos a utilizar para decorar los roscones. Vamos a utilizar almendra fileteada,
fruta escarchada y también un poquito de azúcar glass. Es importante cortar la fruta escarchada en trocitos más pequeños. Y ya estamos listos para empezar a darle forma a nuestros roscones. Como la masa es totalmente líquida, vamos a necesitar una manga pastelera y una boquilla o duya. Como puedes ver, utilizo una boquilla rizada y para poder rellenar la manga pastelera con mayor comodidad voy a utilizar un vaso alto. Nos ayudamos de una lengua o una espátula y gracias a este vaso más alto vamos a poder trabajar con mayor comodidad y sobre todo trabajaremos bien limpio. Si no tienes mucha práctica utilizando una manga pastelera, te recomiendo que al principio la rellenes solo hasta la mitad. De esta forma te va a resultar mucho más fácil de manejar. Y ya estamos listos para empezar a dar forma a nuestros roscones. Gracias al círculo que hemos dibujado anteriormente, podemos hacerlo con mucha más facilidad, ya que tenemos la guía preparada. Y solamente tenemos que tener un poquito de paciencia y pulso para ir soltando la masa poco a poco. Y cuando ya veas que estás a punto de terminar el círculo, dejas de apretar la manga pastelera y colocas justamente el final por encima del otro. Como ves, muy fácil. Y una vez que ya tenemos nuestros 4 roscones, será el momento adecuado de empezar a decorar. Le ponemos un poquito de fruta escarchada justo por encima. También le ponemos almendritas o cualquier otra cosa que se te ocurra. Pero eso sí, siempre tienen que ser porciones pequeñitas. Y cuando ya estés dando la forma a los roscones, será el momento adecuado de empezar a precalentar el horno, ya que tenemos que tener el horno bien precalentado a 200 grados centígrados. Y cuando ya tengas la bandeja perfectamente decorada, al horno, que tenemos ya precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Y lo vamos a hornear en 2 tiempos y 2 temperaturas, es decir, los primeros 15 minutos a 200 grados y luego lo bajaremos a 190. Y lo tendremos otros 15 minutos más, es decir, al final son 30 minutos de horneado. Pasado ese tiempo, entreabriremos la puerta del horno, le ponemos un pañito y lo dejamos 5 minutos reposando. De esta forma evitaremos que se nos baje. Después de estos 5 minutos ya podemos sacar la bandeja. Te aseguro que en la casa deja un olor espectacular. Y no solamente tiene buena pinta, sino que también están buenísimos. Y con las cantidades que te doy en la receta, te saldrán unas 10 a 12 unidades. Y repetiremos exactamente el mismo proceso con cada horneada. Y lo bueno que tiene esta receta es que puedes preparar los roscones incluso el día anterior. Lo único que tienes que tener la precaución de conservarlos en papel film o en un tupper bien cerrado. ¿Y qué me dices de la pinta que tienen los roscones decorados solo con almendra? Son espectaculares. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejar que se enfríen completamente encima de una rejilla. Ah, y te recuerdo que en Recetas que Funcionan tienes 2 recetas tradicionales de roscón de Reyes. Una normal y otra que tendrías lista en solo 1 hora. ¡No te las pierdas! Y ahora vamos a preparar el relleno tradicional en España del roscón de Reyes, que es nata montada. Y que como puedes ver es súper fácil de preparar y no tiene ningún misterio. Lo único que necesitamos es tener la nata bien fría y ahora con la ayuda de una batidora eléctrica vamos batiendo a máxima potencia. A la mitad del proceso le ponemos el azúcar glass y continuaremos batiendo. Si quieres utilizar un estabilizador de crema, puedes utilizar, como he hecho yo, una cucharadita de cremor tártaro. De esta forma nos quedará más estable y te durará firme durante más tiempo. Dependiendo de la potencia que tenga la máquina que utilices, el tiempo aproximado de batido será unos 2 o 3 minutos. Sabrás que ya tienes la nata perfectamente montada cuando le salga una gran cantidad de surcos en la superficie. Y justo cuando añades el azúcar glass, puedes darle el sabor que prefieras, con un poquito de esencia de vainilla o incluso de agua de azahar. Y listo, ya tenemos la nata o la crema perfectamente batida. Y ahora ya solo nos falta abrir nuestros roscones justo por el medio. Utilizaremos un cuchillo de pan, es decir, un cuchillo con sierra, y vamos cortando con muchísimo cuidado, ya que aunque han hinchado en el horno, no son tampoco demasiado gruesos. Pero sí vas a notar que son muy ligeros y te vas a dar cuenta el por qué
cuando los abras, ya que vas a ver que por dentro están completamente huecos y con unos agujeros muy grandes. Así podrás ver que has preparado unos roscones de pasta Chux perfectos, súper tiernos y ligeros. Y una vez cortados, solo nos falta rellenarlos de nata. Así que vamos a prepararnos otra vez una manga pastelera y con la misma boquilla rizada que utilizamos con la pasta Chux. Y una vez que tenemos ya la manga pastelera bien llena, vamos a empezar con el relleno de nuestros roscones. Y vas a ver cuál es la forma correcta de hacerlos. Como has visto anteriormente, el interior es bastante hueco, así que lo primero que tenemos que hacer es un círculo justo alrededor. De esta forma rellenaremos esos huecos y justo por encima empezaremos a decorar de una forma elegante, la forma que prefieras, dando círculos, surcos, tirando de un lado hacia otro, como prefieras. Y justo por encima otro aro. Y ahora ya podemos poner la tapadera. De esta forma nos quedarán con mucho más volumen. Ah, y no te pierdas el final del vídeo, donde me podrás ver cómo pruebo este maravilloso postre. Y una vez que tenemos todos bien rellenos, decoraremos justo por encima con un poquito de azúcar glass. Y también queda genial ponerle otros trocitos de fruta escarchada, para darle todavía más color. Así que imagínate la escena, con tu familia, con tus amigos, en Nochebuena, en el día de Navidad o en fin de año. Presentarles este fantástico postre. Todo el mundo pensará, ¡oh, roscón de reyes de postre! Pero cuando lo prueben van a ver que no es un roscón de reyes, sino que es un roscón de pasta Chux. Igualmente delicioso, pero muchísimo más ligero. Y mientras dejo que te deleites con las imágenes del resultado de este maravilloso postre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan. ¿A qué esperas? Suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Madre mía, fijaros qué cosa más bonita. Bueno, este es mi preferido, con almendrita y sin azúcar. Y es el único que ha quedado. Vamos, una maravilla. Da pena hasta comérselo. Para ponerle un piso. Y como yo sé que te encanta la panadería, la repostería y la pastelería, te invito también a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde podrás aprender más cosas de este apasionante mundo. Ah, y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.